Entrevista. Voy a platicar y como siempre me da muchísimo gusto de verdad recibir a Meme Yamel, directora del portal de México News. Meme, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Oye, de entrada, primero felicitarte por el foro del INE, de verdad, muy, pero muy interesante tu participación, ya de entrada. Y dos, oye, molestándote para analizar un poco, a ver, ¿qué pasa con las políticas, los políticos que los cachan en la maroma, como pasó con Lili Téllez, que la agarraron justo cuando no se presentó, pero que de plano pasan desde aquel no soy yo el del video hasta lo que quise decir fue? ¿Qué análisis le das a esto, Meme? No dije lo que dije, pero sí lo hice. Bueno, esa es Exactamente. es una constante con nuestros políticos, lamentablemente, que buscan pretextos muchas veces para salirse de la tangente. En el caso de Lili Téllez, vaya, creo que el tema de su ausencia, yo incluso lo haría más grande, porque no fue exclusivamente la ausencia de Lili Téllez el tema, sino que estamos hablando que la propia oposición organizó una votación para que comparecieran funcionarios vinculados al Tren Maya, particularmente al tramo 5, y ni siquiera ellos se pudieron poner de acuerdo para ir a votar. O sea, estamos hablando de una muy mala organización que tienen hasta para cuando son cosas que a ellos les convienen. Eso habla de la improvisación de nuestros políticos, habla de una improvisación en el legislativo y habla de que están aprovechándose de cualquier tema, porque hay que recordar que ni siquiera ellos son los que abanderan el tema de las causas ambientales, sino que se cuelgan de ambientalistas o se cuelgan de otros personajes para hacerlo. Entonces, este caso fue así. Ellos se cuelgan de esta denuncia de ambientalistas en donde hay actores de por medio y demás, y entonces ahora sí van y le ponen atención, pero se da cuenta de la improvisación. Ese es un primer punto que creo que valdría mucho la pena resaltar. Esta oposición le está debiendo mucho. Para lo único que se organizan es para hacer legos, ¿no? Para hacer legos, ahí sí los veo muy organizados. Es más, no sé si estaban organizados o si también se colgaron el que organizó todo. Eso también quedaría en la duda. Pero el tema de Lili Téllez con el tema de su ausencia, no es de extrañarse, esto es algo también que hay que decirlo. Muchos legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, recurren a eso, a tomar asistencia y luego se van. No están ahí en todas las sesiones, solamente van cuando van a hacer algún show. El caso de Lili Téllez es todavía más peculiar, porque si nos damos cuenta, la senadora lo que va a hacer es ir a leer un discurso. Alguien se lo escribe, alguien escribe el discurso, incluso no descarto que ella sea también quien le agrega este discurso, pero solamente vemos que se presenta cuando tiene algo que decir, no cuando tiene que legislar, sino cuando tiene algo que decir. Y aquí es una diferencia importante. Nuestros legisladores tienen que estar presentes en todas las sesiones, tienen que analizar, tienen que presentar puntos de acuerdo, tienen que presentar iniciativas, tienen que hacer su trabajo, para eso fueron electos. El caso de la señora es que no lo hace, solamente va cuando tiene algo que leer. Y cuando sale este reportaje en donde mencionan todas las asistencias que ha tenido y sobre todo las faltas de asistencia, a mí me parece muy peculiar porque ella dice, no es cierto. O sea, no es cierto. Yo no me he salido 64 veces de la Cámara. Y yo le diría, bueno, al menos a mí me tocó ver una. ¿Cuándo me tocó verla? En la primera comparecencia del doctor Hugo López-Gatell, que fue comparecencia, también ellas la solicitan, la señora le hace un posicionamiento al doctor Hugo López-Gatell, es cuando le entregan el tema del cetro y demás, y cuando el doctor, y ya era la oportunidad de darles respuesta, la señora se salió. Ella ya no quiso respuesta. Y eso es lo que deriva mucho en el cuestionamiento que se le hace a la senadora, porque es una senadora que solamente va, se presenta, hace su show y se va, toma asistencia y se va. Y el trabajo legislativo no se trata de eso. Y otra cosa que es muy bueno puntualizar, que es cuando dice que en esta sesión que ella no fue porque tiene unas hernias. Vaya, yo entiendo lo que son hernias, yo también tengo, pero si uno ya sabe que tiene alguna votación o si uno ya sabe que tiene que estar presente, pues vaya, uno se organiza, uno recurre a lo que te dice el doctor y demás para pues al menos estar presente, al menos si te interesa. Pero eso de decir una cosa y luego cambiarle, luego decir no, como querer excusarse, vaya, creo que en el caso de la señora ya no son excusas. A estas alturas estamos viendo a una política que no tiene un compromiso con la tarea que actualmente está desempeñando. Es decir, convierte la política en un verdadero show, Meme, porque hablamos precisamente de políticos que aparecen solamente para leer un guión, para hacer un escándalo, pero que no tienen el mínimo intento ni de cambiar nada, ni de probar nada, sino de convertirse en verdaderos porros y porras.
Eso es a lo que voy. Por ejemplo, el caso de los Legos creo que es emblemático, porque lejos de que se pusieran a discutir un proyecto alternativo de nación, como lo decía el presidente, pero vaya, no lo hagamos tan complicado, que ellos estuvieran presentando iniciativas para atender a los sectores que defienden, por ejemplo, el empresarial, ¿no? Que nos queda claro que defiendan al empresarial y está bien. ¿Por qué no presentan iniciativas que realmente vaya, que sirvan para este sector? Ni siquiera para ellos las presentan. Al contrario, su única manda es sacar algún posicionamiento en contra de algo que hace esta administración. Eso nos da a entender que ni siquiera están representando bien a quienes los eligieron. Ahora, el caso de Lili Telles yo lo sacaría de la elección porque ella fue electa por Morena. Ella ni siquiera fue electa por los panistas, que hoy los representa, ya incluso se afilió. Pero hablando de la oposición en general, no están haciendo un trabajo legislativo. Se están colgando de todo lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, de todo lo que hace el movimiento de la Cuarta Transformación, de lo que dicen o no dicen para darles respuesta, para darles réplica y para montar shows. Si lo que se gastaron en armar este tema de los Legos, ¿no? De la casa de Lego, en verdad se lo hubieran gastado en hacer una reunión para ver qué iniciativas van a presentar para sus representados, creo que de otra cosa estaríamos hablando, porque ni siquiera ellos están elevando el debate. Vaya, creo que son muy pocos y contados los legisladores de oposición que están buscando proponer iniciativas para las personas que sí los eligieron, aunque en algunos casos hayan sido minorías. Están buscando, pero son muy pocos, son contados. Yo diría que es una u otra vez la que tenemos momentos para verlo en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero de ahí en fuera el debate se centra exclusivamente en lo que hace esta administración, lejos de que ellos también saquen sus propuestas. Ahora, por ejemplo, el tema del PRI, me parece también muy pertinente mencionarlo. Estamos en tiempos de una reforma eléctrica. El PRI durante mucho tiempo dijo que no la iban a aprobar, pero ni de broma. Y ahora resulta que ellos sacan su propia contrarreforma eléctrica, tomando como base lo que viene en la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, vaya, eso no es trabajo legislativo. O sea, si ya hay una propuesta, perfectamente podrían debatirla y demás, pero volvemos al punto de la oposición y de estos personajes que lejos de sumar, lejos de elevar el debate, se están enfrascando solamente en querer mover la opinión pública y llamar shows. Finalmente, me queda Meme, agradeciéndote como siempre tu tiempo, tus comentarios, tu análisis. ¿Cómo ves tú esta situación que se está presentando efectivamente en el tema de la reforma eléctrica con lo que pasó con Kerry y esto que se habla de que vienen a presionar al gobierno mexicano? Es algo natural, creo que tenemos que entenderlo derivado de que Estados Unidos, sobre todo hay muchas empresas estadounidenses que tienen intereses eléctricos. No podemos olvidar el asunto relacionado con Texas, ¿no? Como en ese momento cuando sale al quite la CFE, porque las empresas de Texas que tendrían que habernos surtido no nos surtieron por la crisis climática que vivían en su momento. Desde ese momento creo que vienen sentidas, ya están como sentidas de, bueno, la CFE sí pudo y no nos necesitó, pero ahora vienen con este intento de comisión especial. Yo diría, bueno, pues están en todo su derecho, queda claro que vienen a defender a las empresas o que queda claro que vienen a presentar una defensa de las empresas estadounidenses, pero también México creo que podría perfectamente, yo lo he mencionado varias veces, hacer lo propio. También podría México hacer una comisión especial para la reforma migratoria. Si a estas vamos, creo que podríamos ponerlo sobre la mesa porque son asuntos que nos competen. Ellos no pueden intervenir en nuestra soberanía, no somos un país soberano, no somos colonia, tenemos nuestras propias políticas y ya son varios países en el mundo quienes están viendo la crisis climática que existe, la crisis energética que existe y dicen, bueno, creo que sí tenemos que tener, no todo, pero al menos sí una mano en el sector energético. El Estado sí tiene que tener al menos una mano en el sector energético por no solamente un tema de precios, sino también por un asunto de soberanía y de estrategia de seguridad. Son varios países, hay que recordar el caso de Francia, creo que es emblemático porque es justamente Francia, el presidente Emmanuel Macron, quien también está haciendo una propuesta similar a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí yo no veo que exista una comisión especial de Estados Unidos, por cierto. Pero lo que sí vale la pena es que pongamos esto sobre la mesa. Si Estados Unidos quiere decir, pues vamos a hacer una comisión especial porque hay intereses ahí, pues México, ¿por qué no se arma una comisión especial también en el asunto de la reforma migratoria que tanto también nos ha afectado, en donde también tenemos que poner nuestros puntos muy claros y vaya, vámonos, ahora sí que vámonos llevando, vámonos entendiendo. Mi querida Meme, yo como siempre te agradezco mucho tu generosidad con la octava y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, mi querido Jesús, y felicidades en esta nueva etapa de la octava. Muchas gracias. Hasta pronto, Meme. Hasta pronto, un abrazo.